Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa del quehacer universitario Sensor UABC temporada 15. Mi nombre es Andrea Ortega. Mi nombre es Sergio Carrillo. Mi nombre es Néstor Arana. Y en esta ocasión nos encontramos en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Néstor, ¿por qué estamos aquí? Nos encontramos en la Biblioteca Central ya que hablaremos temas referentes de esta misma, como lo son los servicios que ofrecen y la lectura. Sergio, ¿qué nos ofrecen los estados de producción? Y como siempre, sus secciones favoritas ya están listas con contenido original y novedoso para que todos los espectadores las vean. Así es, secciones como lo son Actívate y De Visita ya están listas para que conozcan un poco más del quehacer y del conocimiento universitario. ¿Y por qué esperar más? Vamos a este que es su programa, Sensor UABC, temporada 15. Un día tranquilo en las instalaciones de la universidad, donde algunos de los estudiantes jugaban y se divertían. Otros estaban en clases con sus respectivos profesores. Todo parecía ir bien. Hasta que de repente... Mi nombre es Alejandro Lizárraga y estás en Ruta UABC. Hoy se está llevando a cabo el simulacro que se hace cada 6 meses aquí en UABC. Para saber más, acompáñame. Los estudiantes fueron retirados de sus actividades y los locales fueron cerrados. Esto debido al simulacro que se realiza en UABC cada 6 meses para la prevención de desastres, en donde se les aconseja qué hacer, donde les explican cómo mantener la calma ante estas situaciones. Yo lo considero como una prevención por parte tanto de la autoridad civil como en este caso aquí de la facultad. Ahora sí que para estar prevenidos en caso de que pase algún desastre a causa de la naturaleza. El simulacro es como una preparación para un evento que puede llegar a suceder o es factible a pasar. Más que nada para prevenir, porque hemos tenido en México el del 85, el del año pasado, y pues realmente ahora sí que el estar preparados, el estar informado, pues puede prevenir y puede salvar vidas. Para estar preparados ante cualquier situación y para saber las medidas de prevención que debemos tomar ante las diferentes situaciones. Tiene que ver mucho con creo yo, con la infraestructura que tenemos, tiene que ver con el alumnado, pues prácticamente lo vimos también en México con el colegio Ramsés, o sea, era un colegio y fue el que más daños tuvo, fue el que más resaltó en la Ciudad de México, creo yo, por ser una institución donde se encuentran centrados aproximadamente 5,000 alumnos, pues sí es necesario ahora sí que realizarlos. Pues es parte fundamental y además para mantenernos a nosotros como estudiantes, maestros y personal de intendencia, entre otros, pues preparados para cualquier peligro que podamos llegar a experimentar y para estar preparados ante cualquier situación. Recuerda mantener la calma durante el sismo y pedir ayuda en caso de dudas a tus profesores. Por mi parte, esto fue todo. Sigue con la sintonización de Sensor UABC, temporada 15. Muchas gracias. Estamos ahorita en la inauguración de la Universidad Regional 2019. Está organizado por la Facultad de Deportes de la UABC y bueno, estamos muy complacidos, estamos de fiesta porque tenemos aquí a 19 instituciones de educación superior y por supuesto pues a 4 estados de la República. Campus Tijuana.
académica, me acompañaron todos los directores, por supuesto, y de distintas universidades de la región 3 del país, que viene siendo Baja California Sur, Baja California, Sinaloa y Sonora. Como te dije hace un momento, el deporte forma parte de la formación integral y es importante que desde la universidad fomentemos el deporte en los universitarios. Les deseo el mayor de los éxitos. Tienen dos misiones: uno, obtener medallas, y dos, atender muy bien a todos los universitarios que nos acompañan. Público y amigos de Sensor UABC, mi nombre es Mauricio Juárez y yo soy Yaris de Alcaraz y actualmente nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana, donde se celebra la Semana del Libro. En esta celebración se conmemora la lectura en toda su extensión. Si bien conocemos los beneficios que este hábito nos brinda y las oportunidades que existen para fomentar la lectura en la comunidad juvenil, pero ¿dónde comenzó todo? No lo sé. Estoy segura que cada uno de ustedes tenía un libro favorito cuando era niño. Acompáñenos en este festival de literatura infantil y juvenil. Todos en algún momento fuimos niños y para conocer los grandes filósofos de hoy tuvimos que pasar por pequeñas fábulas, cuentos e historias que nos hicieron proyectarnos a otro mundo. Gracias a ello, crecimos con un desarrollo cognitivo como jóvenes adultos y una competencia lectora que mejora nuestras capacidades. En esta ocasión, con el propósito de inspirar amor por los libros, una sección nacional de jóvenes universitarios organiza un tema este año nombrado Los libros que nos gustan, con un mensaje dirigido a todos los niños del mundo. Es un arte que recrea contenidos profundos y esenciales para el desarrollo literario de todos hasta llegar a la juventud. Me llamo Lorena Castro y soy directora del Festival de Literatura Infantil Luciérnagas. El festival, de lo que se trata, pues, es de realizar actividades en torno a la literatura infantil, que sean actividades en las que los niños y las niñas puedan participar con su familia. Y lo que nos interesa es promover la lectura de literatura infantil, no nada más la lectura, sino específicamente de literatura, porque hay una idea, pues considero yo que es errónea, ¿no? De que se cree que las lecturas que deben de tener los niños deben de ser siempre educativas, con moraleja, con un mensaje, y pues la función de la literatura no es esa. A nosotros nos interesa que se lea literatura porque la literatura es arte, así como la música, la danza, como la pintura. La literatura también es arte, nada más que aquí la herramienta que usa el artista pues son las palabras. Para que llegara a una cuerda y empezara a subir. Llegó a la cuerda, empezó a subir y llegó directo hacia la luna. El niño estaba recordando
el Marcelo le estaba poniendo la gasolina. Nosotros tenemos una librería itinerante especializada en literatura infantil, se llama Librería Infantil Caracol. Y lo que hacemos es ir con una carpa, con nuestros libros, y nos ponemos en cualquier lugar de la ciudad, en un parque, en un mercado sobre ruedas, en una escuela. Y lo hacemos así porque sabemos que los adultos que tienen niños a su cargo están muy interesados en que los niños lean, pero muchas veces como ellos mismos no son lectores, entonces no saben muy bien qué libros son los adecuados. Entonces si podemos estar así en cualquier lugar y dar esa información y que la gente se pueda acercar y conocer libros de literatura infantil de calidad, pues ese es como nuestro objetivo. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que hayas disfrutado detrás de la literatura infantil. Mi nombre es Mauricio Juárez. Yo soy Yaret de Alcaraz y no olvides que los libros hacen grande lo más pequeño. Y recuerda, estás sintonizando Sensor UABC temporada 15. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Arce, soy responsable del área de Relaciones Públicas de la CES y bueno, estoy aquí desde el evento del Día Mundial del Agua, que es este viernes. El fin es conmemorar el Día Mundial del Agua y llevar el mensaje del cuidado y del respeto que debemos tener con este recurso pues vital para todo el ser humano, ¿no? Acercar el mensaje a niños y jóvenes de educación nivel básico aquí en la ciudad de Tijuana. En este evento convocamos a alrededor de 1,000 niños que nos acompañan de 7 escuelas, desde nivel preescolar hasta nivel secundaria, y pues bueno, los hemos visto que han estado participando en el programa que se desarrolló el día de hoy, que es una obra de teatro, un coro de niños y los talleres donde en cada taller les muestran diferentes acciones que ellos pueden implementar para cuidar el agua. Pues que se sumen a todas las acciones que puedan en su casa, llevar el mensaje a sus amigos, a su familia, de cuidar el agua, de que seamos responsables, de no desperdiciar, de que en todas nuestras actividades cotidianas pues seamos cuidadosos con el agua, porque es un recurso que está escaso en nuestra región. Somos una región semidesértica, entonces pues invitarlos a que cumplamos con esa responsabilidad ciudadana de cuidar el agua. Yo soy Saúl Gama. Yo soy Vivian Montoya. Y esto es De Visita. Construida y equipada para contribuir y apoyar a la formación académica de buena calidad educativa a la comunidad universitaria, de esa forma se creó la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California. Comenzando con la sala de lectura, un espacio en el que los alumnos y la comunidad en general tienen acceso a una amplia colección de títulos de forma gratuita, dentro de las instalaciones, con motivo de promover la lectura en la comunidad. En el acervo general nos brinda la capacidad de aclarar dudas sobre cualquier tema de interés o materia en la que tengamos alguna duda. Podemos encontrar libros de estudio, artes, enciclopedias, diccionarios de diferentes idiomas, libros de historia e incluso novelas y cuentos de distintos géneros. Y esto apenas resume la amplia variedad de información que nuestra Biblioteca Central Universitaria nos ofrece. Además de los textos propios de la biblioteca, también cuenta con una sección llamada
Hemeroteca, donde podemos encontrar una gran variedad de periódicos y revistas, recientes, de meses e incluso años pasados. También cuenta con una zona especial para estudiar y planear exposiciones, donde los cimarrones tienen un espacio de silencio y así su imaginación y concentración pueden ser utilizadas al máximo. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Hernández Lizárraga y soy la coordinadora de la Biblioteca Neptuno Vespertino. Bienvenidos a la biblioteca. Pues para empezar, la biblioteca es un recinto en el cual tenemos libros físicos, electrónicos, materiales de apoyo para estudio, lugares apropiados para el estudio, ya sea individuales, en equipo, en el cual ustedes pueden hacer tareas, leer a gusto y hacer cualquier tipo de estudio que tengan en la escuela. Los invitamos para que acudan a esta biblioteca, en la cual les vamos a brindar todo el apoyo que necesiten para sus búsquedas e investigaciones que requieran. Bueno, esto ha sido todo de su cápsula de visita. Yo soy Vivian Montoya. Yo soy Saúl Gama y esto es Sensor UABC, temporada 15. Sin duda alguna, la lectura es un hábito muy importante que todo ser humano debe de tener y que si se practica diariamente puede traer grandes frutos, como lo son mejorar nuestra dicción, mejorar nuestra creatividad y aumentar nuestro bagaje cultural. Y con ello cada día acercarnos más a ser un cimarrón ejemplar, un cimarrón modelo. Bueno, y además de la importancia de la lectura, esta tiene muchos beneficios. ¿Ustedes sabían que leer reduce nuestros niveles de estrés? Pues un estudio realizado en 2009 resaltó que las personas que tienden a leer reducen su nivel de estrés hasta un 68%. Así que esto es tan bueno, al igual que salir con un amigo, ir a tomar un té, un café o simplemente relajarte. Si en algún momento del día te llegas a sentir estresado y con la cabeza a punto de explotar, creo que lo mejor sería que te pongas a leer un libro. Puede que eso te ayude. Sergio, ¿qué opinas de esto? Yo opino que estás en todo lo correcto, Andrea. Y además cabe destacar que existen muchos tipos de libros para que todos podamos disfrutar de un relato de nuestro interés. Así como hay muchas novelas de amor y desamor, también existen libros libros de terror, de ficción, de fantasía, entre muchos otros. Así que ya saben que la lectura es uno de los hábitos, si no es que el hábito más provechoso que podemos usar para pasar nuestro tiempo libre. Y para que conozcan más sobre el tema, aquí viene nuestra cápsula, Lo que debes saber. Bienvenidos nuevamente a su sección Lo que debes saber. Yo soy Fernanda Sánchez y esta semana traemos hasta ti las ventajas que te proporciona el hábito de la lectura. Muchas personas siguen sin entender el enorme poder de la lectura, y es porque nadie les ha dicho los beneficios, y es por eso que deberías saber estas ventajas. ¿Sabías que tu vocabulario crece con cada lectura que haces? Porque nos vemos expuestos ante un mundo de nuevas palabras. La lectura es buena para la salud, permite muchas cosas, entre ellas, cuando practicas esta actividad, ayudas al órgano a que lleve a cabo sus funciones de manera ideal para fortalecerlo. Cuando leemos, nuestra mente cambia de estado. Si tuvimos un día sumamente estresante, un buen libro nos puede distraer con mucha facilidad. El género de fantasía es excelente para estos casos. Las personas que leen suelen tener mayor nivel de concentración y el lector tendrá la habilidad de poner toda su atención en las cosas prácticas de la vida.
tanto así que se desarrolla una habilidad para resolver problemas que se puedan presentar. Un beneficio de leer en las noches es que tu mente antes de dormir se relaja, aclara y se acostumbra a esta actividad, volviendo a la rutina y haciéndote dormir mejor. El mundo literario siempre nos ha llenado de alegrías e intrigas desde tiempos inmemorables, ya que nos da una idea más amplia del mundo que nos rodea. Algunas personas evitan a toda costa la lectura, pero es por una simple razón, que no han encontrado su libro ideal, uno que de verdad les apasione y que nazca el gusto por leer. No necesariamente necesitas leer un libro de texto, hay diferentes opciones. Puedes empezar por periódicos, revistas, artículos en línea y cómics, entre otros. Con tan solo leer media hora puedes cambiar tu pensamiento a una nueva idea. Y recuerda que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño inicial. En Tijuana, donde hay gente, debe de haber libros. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Más lectura, menos televisión, toma el tren de la imaginación. Un lector vive 1000 vidas antes de morir, aquel que no lee vive solo una. Nuevamente, yo soy Fernanda Sánchez y ahora que ya sabes cuáles son las ventajas que te proporciona el hábito de la lectura, ponlo en práctica y aumenta tus capacidades. Nos vemos la próxima semana. Se acerca la Feria de la Salud a UABC Campus Otay. Con el propósito de prevenir problemas en la salud de los estudiantes, a través de brindar consulta especializada, talleres y conferencias que promueven la salud integral. Con la participación de las facultades de Artes, Ciencias Químicas e Ingeniería, Deportes, Derecho, Humanidades y Ciencias Sociales, Medicina, Psicología y Odontología. Brindando los siguientes servicios: consulta médica, química y psicológica, orientación nutricional y sexual, asesoría en seguridad pública, talleres para sensibilizar y reflexionar sobre la práctica de la responsabilidad en la propia salud, el autocuidado, así como una vida basada en valores humanos. Los días 9, 10 y 11 de abril. Stands abrirán de 9 a 2 p.m. Conferencias y talleres desde las 9 a.m. Clausura el día 11 a las 2 p.m. La salud es muy importante. Preven una enfermedad y asiste. No lo olvides, 9, 10 y 11 de abril. Y bueno amigos, seguimos aquí en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, la cual cuenta con 4 pisos, los cuales cada estudiante de esta universidad puede hacer uso de ellos. La biblioteca se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sergio, ¿qué encontramos en el primer piso? En el primer piso se llevan a cabo los trámites de préstamo y devolución de libros. Además, cuenta con una sala de lectura donde los estudiantes pueden leer en silencio y relajarse un buen rato. Por último, cuenta con el acervo general de la biblioteca, el cual tiene alrededor de 100,000 ejemplares, dentro de los cuales están toda clase y todo tipo de libros. Néstor, ¿qué podemos encontrar en el segundo piso? En el segundo piso encontramos un gran servicio, como lo es la hemeroteca, donde encontramos cosas como documentos y sedes históricos, computadoras para discapacitados e impresoras para idioma braille. Un sitio donde realizaremos nuestros proyectos con diversión y eficacia. Hola, mi nombre es Jessica Alcántar y bienvenidos una vez más a la sección Banco de Ideas. El día de hoy realizaremos una actividad con los estudiantes de UABC, el cual los pondremos a prueba para ver qué también está su hábito por la lectura. Acompáñenos, pues estamos a punto de empezar. Libros. Existen muchos géneros literarios: fantasía, terror, acción, romance y ciencia ficción incluso. Si aún no te gusta leer, es muy probable que aún no hayas encontrado el libro indicado para ti. Se estima que solamente el 30% de los ciudadanos tiene hábito de lectura en México. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Nuestra actividad
consistirá en presentar diferentes sinopsis de libros, tanto clásicos como populares, a nuestros participantes, para saber qué también está su conocimiento general acerca de la literatura. Invitamos a nuestros televidentes a participar para que también sepan cuánto saben de libros. En esta historia, un joven aviador termina perdido en el desierto del Sahara, en donde encuentra a un niño que le pide dibujar un cordero. No tengo idea. ¿No? El Principito. ¿No es la del Principito? No sé. En este clásico de terror se relata la historia de un científico obsesionado por la vida después de la muerte y la anatomía, creando una bestia que supera estas leyes y aterroriza a un pequeño pueblo. ¿Frankenstein? Frankenstein. La de Frankenstein. En esta novela clásica, un joven se embarca en una aventura a través de los círculos del infierno, el cielo y el purgatorio, en busca de su amada. No tengo idea. ¿Purgatorio y el cielo? No sé. Pues la del infierno de Dante, la Divina Comedia. En esta historia, un grupo de animales de granja destierra a los humanos tiranos y forma un nuevo gobierno y organización, la cual termina volviéndose una tiranía igual o peor que la de los humanos. ¿Se llama Rebelión en la Granja? George Orwell. No, me suena, pero no creo. ¿La Rebelión en la Granja? ¿La de la Rebelión en la Granja? Esta historia nos relata la vida de un joven aprendiz de hechicería que asiste a un instituto mágico. ¿Harry Potter? Sí. Harry Potter. Ajá, pues Harry Potter, ¿no? No es Harry Potter. Sí. Ok, bien. A través de este juego descubrimos que los cimarrones conocen la mayoría de títulos clásicos y populares. Muchos de ellos los han leído en la escuela o por gusto propio. La lectura es un hábito que hay que tener presente siempre. Es muy útil para expandir nuestros horizontes, nuestra mente y nuestro conocimiento. Esperamos que se hayan divertido. Eso fue todo por hoy en Banco de Ideas. Yo soy Alex Martínez y nos vemos en la siguiente edición. Y bien amigos, esperamos que con todo esto les haya quedado claro que la lectura es un hábito que nos ayuda a mejorar muchísimo como persona. Nos ayuda a reducir los niveles de estrés, a adquirir nuevas habilidades y a tener un bagaje cultural amplio, entre otros muchos beneficios. Les agradecemos por habernos sintonizado y por habernos acompañado durante todo el programa. Esperamos que todo el contenido del programa haya sido de su agrado. No olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos sobre más del contenido que hace Sensor UABC para ustedes. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Sensor UABC en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Andrea Ortega. Mi nombre es Néstor Arana. Y mi nombre es Sergio Carrillo. Y esto fue Sensor UABC, temporada 15.